¿Alguna vez te has preguntado quiénes aparecen en esta lista de nombres cada que termina una película? ¿Alguna vez te has puesto a leer cada uno de ellos y qué es lo que hacen? El día de hoy conoceremos a 3 personas que salen en esos créditos. Conoceremos un poco qué hacen, cómo lo hacen y cuál ha sido su proceso creativo. Yo soy Nicole Cano, esto es Cultura TV, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco y el día de hoy aquí, en Jalisco TV. Comenzamos. Hola, yo soy Paco Herrera, soy director de fotografía, productor, creador audiovisual. Backlight es una casa productora, es un estudio que arrancó operaciones en el 2000 y ha tenido muchas etapas en los últimos 25 años. Arrancamos como una boutique de 3D y postproducción, de ahí crecimos a hacer un estudio de producción y luego consolidamos la parte de renta. Actualmente tenemos la división de renta y servicios de producción y tenemos además la casa productora como tal, donde continuamente estamos creando diversos contenidos. Creo que no descubres tú tu estilo visual, yo creo que tu estilo visual te descubre a ti y es el resultado de tu experiencia de vida, ¿no? Es bien interesante porque puedes caer como en el cliché o en el encasillamiento de decir, es que mi estilo es así, ¿no? Yo creo que esas de repente son muletillas. Y parte de lo que a mí me parece interesante es buscar en cada proyecto la personalidad de ese proyecto y traducir eso en herramientas o en técnicas específicas. Por ejemplo, hicimos un docu en el que todo el docu lo tiré en un lente 10 milímetros. Nada más usé un 10 milímetros. El que acabamos de terminar, que estamos ahorita en postproducción, todo el docu lo tiré en un lente Helios. Solo usé ese lente Helios, ¿no? En la cámara... En el caso del documental, pues hay una peculiaridad propia del documental que es trabajar mucho con luz natural, trabajas a gran velocidad. En el caso de ficción, estoy ahorita pues produciendo otro cortometraje que fotografié, en donde usamos en 2 locaciones 8 lentes, ¿no? Entonces, ahí hay como una gran variedad de aproximaciones técnicas que tienen que ver con el resultado estético que estás buscando, y eso solamente en cuanto a la puesta en cámara de la elección de la óptica, pero además el movimiento de cámara, la relación con los personajes, la colorimetría. Creo que cada historia tiene que tener su propia identidad visual que trabaja en conjunto con la historia de vida del fotógrafo, ¿no? Fíjate, alguien alguna vez dijo que el estilo es el resultado de la constante que detectas en tu obra cuando ya tienes una obra. O sea, cuando no has hecho lo suficiente y dices, es que mi estilo es... Perdón. No tienes un estilo. Estás en el proceso de descubrirlo. Cuando ya tienes 25 años haciendo esto, pues bueno, ya has hecho X cantidad de cosas y entonces te empiezas a dar cuenta de cuál es la constante en lo que haces, ¿no? Y es cuando descubres tu estilo, pero no es como que salgas y digas, el día de hoy voy a trabajar en construir mi estilo, ¿no? Y si lo aterrizamos como lo mío, creo que parte de esa constante es el uso del color. O sea, si veo todo lo que he hecho, tengo como una obsesión interesante con el color. Y por otro lado, tengo proyectos que son blanco y negro, ¿no? Como para contrastar. Entonces, como esta dualidad entre eliminar por completo el color que se ha convertido en un elemento muy importante como en mi trayectoria. Digo, entre mis grandes héroes está Vittorio Storaro, que es como el maestro del color, ¿no? Entonces, este uso del color no necesariamente en un enfoque realista, de repente también jugar con el color como un elemento metafórico, como un elemento simbólico, semiótico, ¿no? Creo que esa búsqueda del uso del color podría ser parte de mi estilo y definitivamente la experimentación, la experimentación con ópticas, ¿no? Con cómo encuadramos lo que está enfrente y cómo lo representamos o lo compactamos o lo aislamos o lo distorsionamos, que todo eso te lo da justo la selección de la óptica en los proyectos audiovisuales. Es una orquesta, ¿no? O sea, creo que la historia tiene diferentes capas y es bien interesante porque en esta sociedad muy mercantilista y muy industrializada en la que estamos, siempre necesitamos que haya un héroe, ¿no? Y siempre necesitamos que sea la película de, o el corto de, o el documental de. Y eso funciona cuando eres el espectador y necesitas como colgarle la medallita a alguien, ¿no? Pero la realidad es que lo que ves en pantalla es el trabajo de un equipo
Y es un trabajo de un equipo que trabaja a muchos niveles de creación y que genera muchos niveles de lectura. Entonces, un proyecto cinematográfico tiene definitivamente una base narrativa literaria, o sea, tiene un guión o tiene una estructura, en el caso del documental, una escaleta, que después termina generando aportes informativos y emocionales. Y si lo empiezas como a desmenuzar, la parte emocional para mí es el sonido, ¿no? Y ahí me encanta trabajar con gente muy talentosa en sonido porque yo digo que yo veo más allá de lo evidente, pero estoy sordo, ¿no? O sea, en realidad no, pero me gusta como hacer esa aproximación de decir, ok, yo veo mucho, pero necesito a alguien que escuche mucho, ¿no? Que pueda meterse en el mismo nivel de clavadez, de horas de discusión de si vamos a usar luz natural o luz artificial, por qué, o si vamos a que la luz natural se vea artificial o que la luz artificial se vea natural, o si vamos a combinar iluminaciones y cómo se va a mover la cámara, y desde el punto de vista de quién estamos contando la historia, y el espectador es partícipe o es un espectador omnisciente, y un montón de debrayes que puedes generar a partir de la puesta en cámara, y luego digo, ok, eso nos va a dar toda la información y algo de la emoción. Pero realmente la emoción profunda nos la va a dar el diseño sonoro, nos la va a dar la música, y si hay actuaciones, pues las interpretaciones, ¿no? Y integrando todo eso, amalgamando y de repente conciliando como los egos de todos los artistas involucrados, tendría que estar el director, y aplacándolos a todos tendría que haber un productor, ¿no? Como poniendo límites, alcances y tratando de procurar lo que el equipo necesita, más allá de frenarlo. Entonces, en realidad no puedes decir, es que lo que está en la pantalla es la obra de fulanito de tal. Yo no creo en ese esquema de trabajo, ¿no? De hecho, he tenido alejamientos de miembros de la industria por eso, ¿no? Porque es que es mi proyecto. Está bien, pues. Ok, págame y que sea tu proyecto. Pero los proyectos que creo que trascienden no funcionan bajo ese esquema. Pues lo primero que tienes que hacer es aprender a ver, ¿no? O sea, creo que si ya traes el gusanito de meterte en la fotografía es porque ya eres alguien curioso, ya eres alguien que observa, ya eres alguien que literalmente se clava en la textura, ¿no? O sea, te das cuenta de fenómenos que al resto de la gente le pasan inadvertidos. El cambio de las horas del día, cómo un espacio se modifica de acuerdo a la luz, cómo la gente cambia su manera de sentir y de proyectarse de acuerdo a la iluminación. Entonces ya traes como ese gusanito. Entonces el primer paso sería cultívalo. O sea, si ya traes esa curiosidad, entonces aprende a observar, aprende a ver. La segunda es estudia, pero no en la manera tradicional, ¿no? Para ser fotógrafo creo que tienes que ser un apasionado de la imagen y eso implica pues conocer pintura, escultura, artes plásticas, darte cuenta de las diferentes corrientes de representación. Al final de cuentas es lo que estamos haciendo, representando el mundo. Hoy lo podemos representar de una manera muy, muy onírica o muy realista. Y esa representación no nace por generación espontánea, ¿no? Finalmente concentras como todo este legajo de experiencias, de observaciones, de emociones y de educación informal y formal del quehacer visual y lo terminas trasladando a tu propuesta fotográfica o cinematográfica. Me llamo Rafael Ramírez, soy director de fotografía. El trabajo de dirección de fotografía es como, de cierto modo, puede ser muy técnico o también puedes irte como a, no sé, hacerlo como más en conexión con dirección y un poco más relajado y más humano. En mi caso, mi aproximación a la fotografía pues es documental, como el género como que donde me siento más a gusto o más identificado, pues son las historias que me interesan. Y en la dirección de fotografía documental, pues sí hay una relación muy, muy íntima como con el director y con los personajes. Son pues crews más pequeños, o sea, si no es este gran crew de una ficción que justo, pues sí se necesita para la ficción, pero en el documental estamos partiendo de estos crews pequeños para tener la proximidad con el personaje y que sea como más relajada la situación, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, mi trabajo sí es muy técnico en ese sentido, pero también es muy humano, ¿no? Entonces,
como que la fotografía para mí es el pretexto para conocer personas, ¿no? Todo lo que hacemos es como reflejo también de nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo pienso que la cámara no miente nada. O sea, los que mentimos somos nosotros ya en postproducción. Pero la realidad es que es eso, tienes que estar, el crew debe estar como muy integrado en, si en este caso estás grabando en una comunidad o si estás grabando en la ciudad con un personaje, debes de estar como conectado con la historia, ¿sabes? No puedes estar ni distrayéndote ni jugando como a otras cosas. O sea, tu emoción debe estar 100% en donde está el personaje, ¿sabes? Y eso significa muchas veces pues una inmersión así, te avientas como una alberca y nadas un rato en ella en la vida de los personajes, ¿sabes? Y esa inmersión pues sí es emocionalmente pues es una experiencia de transformación también, ¿sabes? O sea, al mismo tiempo que tus personajes se transforman, tú también. En la ficción pasa de igual forma, pero o sea, creo que como es tan técnica y hay tantas personas, no pasa como acá cuando somos tan poquitos, que sí nos cambia un poquito la vida en cuanto a cómo empiezas a hacer un proyecto y cómo terminas. Cuando preparas el equipo para un proyecto audiovisual, depende de lo que vayas a hacer. O sea, si es ficción, sí se necesita la gran cámara de pronto y de repente los grandes lentes y eso implica más personas por la forma en que se operan esos lentes y pues sí, o sea, el crew se va agrandando, ¿no? En documental sí te vas como más tranqui, o sea, sí lo que quieres es hacer pues sí, si te quieres subir a un cerro con una cámara así, con 10 operadores y tal, digo, perdón, con 10 asistentes, pues ahí te va a dar las 10 de la noche y no vas a sacar nada. En cambio, que si te vas como más compacto con cámaras como que igual son de muy buena calidad ahorita y que no son este armatoste grandote que de pronto también, te digo, con el personaje existe pues, o sea, terminas como alejándolos, ¿no? Un poco, o sea, asustándolos, cuando realmente lo que quieres es estar como más íntimo con ellos, estar en sentirte parte de su familia o que ellos te hagan sentir parte de su familia, ¿no? Creo que eso es lo más complicado en el documental. Porque poner la cámara y darle rec, ¿sabes? Está como muy fácil, pero hacer relaciones, conexiones reales con las personas, eso es lo difícil. Las conexiones que existen en los proyectos audiovisuales, digo, en cualquier trabajo existen conexiones humanas, ¿sabes? O sea, hay unos donde más, hay unos donde menos. Hay quien puede decir que en una oficina no existen y hay quien te va a decir que se hicieron amigos ahí, se casaron, lo que sea. Eh, Acá, pues debes de tener mucha confianza en el crew con el que estás trabajando para soltar cosas, sobre todo, ¿sabes? Como para no sentirte tú también presionado o abrumado por ciertas situaciones que pueden pasar y dejar que tu equipo se encargue también un poco de resolver esas situaciones, ¿no? Con tus personajes, pues a diferencia de la ficción que se van construyendo desde antes un poco, porque ya existe pues este trabajo de escritura con los actores. Acá no, acá tal cual tienes que irlos construyendo como cuando entrabas a una escuela nueva y pues sí, entrabas a una escuela nueva y eras el nuevo, tal, así de fuerte de pronto, ¿no? Entonces, es desde cero, igual que cuando haces amistades, ¿sabes? O sea, es idéntico, no llegas tampoco a la casa de tu personaje, te digo, sentándote y subiendo los pies y como que cotorreando así como si fuera tu casa, sino entras con mucho respeto y con la intención de que pues te abran las puertas de no solo de su casa, sino de sus vidas, ¿no? Entonces ya después de eso sí es donde se pone chido, porque ya te quitas todas estas telarañas que tienes y ya nacen las conexiones, el trabajo es más fácil para ti, para los personajes creo que también es menos invasivo, y pues sí, se vuelve un trabajo muy bonito. Hola, ¿qué tal? Soy Walter Davis. Yo me dedico a hacer sonido directo para películas, documentales, series, etcétera, etcétera. Y también hago diseño de sonido y un poco de música también para esos proyectos. Pues yo llegué al cine, básicamente yo tuve una carrera de producción musical y posteriormente me metí a estudiar multimedia, ¿no? Ya de ahí, en el tronco común, pues había un tronco común de cine. Entonces, poco a poco, como yo ya tenía un bagaje del sonido, la gente me empezó a hablar para sus cortos, sus tesis, etcétera, etcétera.
aunque yo iba por otro lado, pero curiosamente al salir de la carrera dije, pues creo que ya me conocen bastantes personas, ya tengo como un nicho de trabajo ahí y pues ahora sí que me consolidé ya como sonidista y diseñador de sonido en ese momento. Mi rol en la producción cinematográfica consiste en básicamente capturar los diálogos lo mejor posible, lo más natural posible para el talento, por decirlo así. Y pues bueno, si da o tenemos momentos, pues grabar lo que serían algunos ambientes, grabar tal vez algunos folies, algún elemento que sea complicado de grabar luego en postproducción, y de ahí ayudar sobre todo en la ruta de post. Un sonidista básicamente se encarga de grabar sonido en locación, o sea, su trabajo principal es capturar diálogos y capturar pues algunos incidentales como tal. Y el diseñador de sonido pues es el que, ahora sí que el pintor, ¿no? El que le da la paleta de color, el que hace esa burbuja que te mantenga inmerso en la historia, y pues es el encargado de, digamos, poner efectos sonoros, limpiar los diálogos que se grabaron posteriormente en la locación, grabar efectos incidentales que se llaman folies, digamos, no sé, pasos, ropita, todo este tipo de cosas. De eso se encarga en general un diseñador. Digo, hay varios puestos ahí, pero bueno, es uno de los rubros que tiene. Actualmente me encuentro en 2 proyectos que están nominados a los Arieles. Uno es Corina, el cual yo hice el sonido directo, y el otro es Concierto para otras manos, el cual yo fui diseñador de sonido y también hice la mezcla. Personalmente, digo, me gustan mucho los 2 lados. Me encanta, por ejemplo, hacer sonido directo porque puedo salir digo, a veces haciendo la postproducción te encuentras en una cueva, literal, durante a veces meses, en los cuales, pues a veces también hacer sonido directo es bueno salir, ¿no? Y platicar con más personas, etcétera, etcétera. Pero en cuestiones de técnicas, pues para ser sonidista tienes que tener un semblante de mucha paciencia, diría yo, ¿no? Porque básicamente, a diferencia de otros departamentos, el mundo siempre va a estar contra ti, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, pasa la moto que en la historia no funciona, o los diálogos no se entienden muy bien, o tal vez tenemos las campanas de la iglesia, etcétera, etcétera. Todos los sonidos pueden ser utilizados narrativamente, pero el problema es cuando realmente la historia no va con ello, o tu diálogo no es lo suficientemente legible con los sonidos que tienes. Incluso hasta los pájaros, los perros, la gente hablando, incluso hasta dentro del set, gestiona un gran problema, ¿no? Entonces creo que debes de tener un semblante de mucha paciencia y muy preciso en cuándo actuar, decir, esto es complicado de grabar, y cuándo decir, ok, sí podemos, y en postproducción podemos arreglarlo un poquito, ¿no? Pues bueno, a mi parecer, digo, yo también me gusta mucho visualmente la fotografía, es algo que también peco, me encanta la foto, sobre todo foto fija, pero creo que de cierta manera el sonido es esta burbuja que te encapsula a poner atención, ¿no? Te ayuda a crear este mundo específicamente y a sentirlo como tal, porque visualmente pues no te pega, ¿no? Al cuerpo, pero el sonido sí son ondas sonoras que mueven tus átomos, por decirlo así, y sí te causan ciertos sentimientos, ¿no? Incluso de irte, por ejemplo, a 60 Hz, en tu cuerpo resuena esta parte, o subiendo frecuencias, hay ciertos puntos que te empiezan a mover, ¿no? Entonces creo que es esa arma muy poderosa que hace que sientas, ¿no? Es como escuchar una canción, de repente ¡paz!, te detona algo que dices, ¿qué pasó ahí, no? Y eso es lo padre del sonido como tal. Pues yo digo que vean películas que, bueno, les pueden llegar a gustar bastante, pero casi todas las películas, por ejemplo, yo soy fanático de Jurassic Park, creo que esa es una de las... Yo cuando era niño, creo que estaba una delgada línea en donde decía, me voy a volver paleontólogo, me voy a dedicar al sonido. ¿Por qué? Porque la creación de los sonidos de los dinosaurios a mí me cautivó completamente, ¿no? Entonces creo que siempre es bueno basarte, o sea, y si te interesa el sonido, ver una película que te llene demasiado, y ver cómo le hicieron, cómo crearon ese mundo por detrás, ¿no? Porque si tú ves los videos del behind de ciertos efectos y todo eso, te das cuenta de que pues son cosas que ni siquiera tienen nada que ver con la imagen, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Entonces, pues, les recomendaría que si se quieren incursionar o quieren saber más de sonido, pues, simple y sencillamente a veces es bueno cerrar un poquito los ojos y
escuchar, ¿no? Una buena película siempre va a estar contada con el sonido también. O sea, tú puedes cerrar los ojos y entender qué es lo que está pasando. Estilos de trabajar, diferentes sonidos, estilos de hacer sonidos y bueno, mucho talento jalisciense es lo que vimos el día de hoy. Yo soy Nicole Cano, esto fue Cultura TV, un programa de la Secretaría de Cultura Jalisco y agradecemos a ti y a todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí en tu pantalla. Si quieres saber más sobre nuestros invitados, sobre lo que hacen y bueno, todo el talento jalisciense que está ahora activo, sigue nuestras redes sociales como Cultura Jalisco y no te pierdas de todo lo que tenemos para ti. Nos vemos para la próxima.